¿Y si Jesús hablara hoy, qué nos diría? ¿Alguna vez te has parado a pensar, de verdad, si Jesús aprobaría cómo vivimos hoy? Es una pregunta incómoda, ¿verdad? De esas que te revuelven por dentro y te obligan a mirar más allá de lo evidente. Porque la respuesta, créeme, no es tan sencilla como imaginas. No es un sí rotundo, ni un no tajante. Es un abismo de matices, un eco de dudas que resuena en el silencio de nuestra conciencia. Imagina por un momento que Él caminara de nuevo entre nosotros, aquí, ahora mismo, en esta sociedad frenética que hemos construido. ¿Qué diría de nuestros rascacielos que arañan el cielo mientras a sus pies la gente duerme en la calle? ¿Qué pensaría de la pantalla de tu móvil, que te conecta con el mundo entero pero a veces te desconecta de quien tienes al lado? ¿Y de esa búsqueda incesante de más dinero, más posesiones, más seguidores, que parece guiarnos a cada paso? Piensa en los titulares de las noticias: guerras que no terminan, hambruna en rincones olvidados, un planeta que grita por ayuda. ¿Creerías que esto es lo que él soñó cuando predicaba sobre el amor al prójimo? La verdad es que resulta difícil reconciliar la imagen de un hombre que entregó todo por los demás con la frialdad de un mundo donde el individualismo a menudo gana la batalla. Y aquí viene la gran pregunta, la que te pone contra las cuerdas. ¿Estamos realmente viviendo el verdadero mensaje de amor que Él nos dejó? Un amor que iba más allá de las palabras bonitas, un amor que se manifestaba en actos concretos: sanar, perdonar, compartir, sacrificar. ¿Dónde queda ese amor en un mundo donde el juicio rápido en redes sociales es el pan de cada día, donde la empatía parece diluirse en la prisa y el desinterés? A lo largo de la historia, el mensaje de Jesús ha sido un faro. Desde los primeros cristianos, perseguidos por su fe, hasta los grandes movimientos sociales que han luchado por la justicia y la igualdad. Su figura ha inspirado a incontables personas a cambiar el mundo, a levantarse contra la opresión, a extender la mano al necesitado. Piensa en Martin Luther King Jr., en la Madre Teresa de Calcuta, en cada persona anónima que dedica su vida a los demás. Todos ellos, de una forma u otra, se conectaron con la esencia de su mensaje. Pero hoy, en este siglo XXI, ¿qué tan presente está esa esencia? ¿O nos hemos vuelto tan sofisticados, tan individualistas, que hemos dejado de escuchar esa voz antigua que nos hablaba de algo tan sencillo y a la vez tan complicado como el amor? Nos hemos obsesionado con el éxito material, con la imagen perfecta, con la gratificación instantánea. Hemos construido templos de consumo, de ego, y a veces parece que en ellos no hay lugar para la compasión, para el perdón genuino, para esa humildad que Él nos enseñó. Observa cómo nos relacionamos. Las barreras que levantamos, las etiquetas que ponemos, los juicios que emitimos sin pensarlo dos veces. Nos hemos vuelto expertos en la polarización, en dividir el mundo en nosotros y ellos. Y en ese juego de bandos, ¿dónde queda la unidad, el abrazo al diferente, la comprensión mutua que Él predicaba? ¿Crees que Él aprobaría nuestras guerras de palabras, nuestras batallas ideológicas que nos separan y nos impiden ver al otro como un hermano, como un ser humano con las mismas esperanzas y miedos que tú? Su mensaje no era un dogma estricto, sino una invitación a una forma de vida. Una vida de servicio, de sacrificio, de entrega. Una vida donde la riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y ser amado. Una vida donde la verdadera libertad reside en despojarse de lo superfluo y encontrar la plenitud en lo esencial. Y lo esencial, según Él, era el amor. ¿Lo estamos viviendo? ¿O simplemente lo estamos usando como una frase bonita para adornar nuestras redes sociales, mientras en la vida real seguimos priorizando aquello que nos aleja de esa verdad fundamental? La pregunta no busca condenarte ni culparte. Solo busca remover algo dentro de ti. Despertarte. Invitarte a una reflexión profunda. Porque el eco de su voz, ese mensaje de amor radical, sigue resonando. Y si Él hablara hoy, quizá no nos diría palabras nuevas, sino que nos recordaría, con la sabiduría de lo simple, que el camino, el verdadero camino, siempre ha estado ahí, esperando a que decidamos recorrerlo. A que decidamos amar de verdad, con todas las consecuencias.
¿Estás dispuesto a escuchar? ¿El mundo ha cambiado o hemos cambiado nosotros? ¿Te has preguntado alguna vez, de verdad, con la mano en el corazón, la sociedad moderna nos acerca a Dios o, por el contrario, nos aleja más que nunca? Es una cuestión que escuece, que te obliga a mirar a tu alrededor y, sobre todo, a mirarte a ti. Porque vivimos en un mundo que gira a una velocidad de vértigo, un torbellino de pantallas, noticias y supuestos avances. Piensa en la tecnología. ¿No es una paradoja que tengamos más formas que nunca de conectarnos, y al mismo tiempo nos sintamos más solos? Tu teléfono, tu ordenador, la inteligencia artificial, nos prometen un acceso ilimitado a la información, a otras vidas, a otras realidades. Pero, ¿cuántas veces esa conexión digital te ha alejado de la persona que tienes sentada al lado, de un atardecer real, del simple acto de silencio y de la introspección? ¿Creemos que estamos más cerca del conocimiento divino porque Google nos puede dar 1000 respuestas en un segundo? ¿O acaso esa avalancha de información nos distrae de la verdadera sabiduría, de aquella que no se busca en un algoritmo, sino en el corazón y en la conexión profunda con algo más grande que nosotros? Parece que hemos puesto la fe en los microchips, en las megabytes, en la última actualización, y quizás por eso, lo trascendente se nos escurre entre los dedos. Y luego está la globalización. El mundo se ha vuelto pequeño, ¿verdad? Podemos ver en tiempo real lo que ocurre en el otro lado del planeta, conocer culturas lejanas, sentirnos parte de una aldea global. Esto, en teoría, debería acercarnos, hacernos sentir más hermanos. Pero, ¿lo hace? ¿O acaso la globalización, en su afán por homogeneizar, por imponer un único modelo económico y cultural, no está borrando la diversidad de creencias, las tradiciones más arraigadas, y con ellas, esa chispa espiritual que daba sentido a la vida de tantos pueblos? ¿Nos hemos vuelto tan cosmopolitas que hemos perdido nuestras raíces, el ancla que nos une a algo más allá de lo material, a algo sagrado? Es fácil abrazar lo ajeno cuando es exótico y divertido, pero ¿qué pasa cuando lo ajeno nos confronta con nuestras propias verdades o con la ausencia de ellas? Y si hablamos de crisis de valores, ahí sí que entramos en terreno pantanoso. ¿Dónde quedó la paciencia en un mundo que exige inmediatez? ¿Y la compasión en una sociedad que a menudo premia la agresividad y el egoísmo? ¿La verdad en la era de las noticias falsas? Parece que la brújula moral se nos ha estropeado. Hemos dejado de lado conceptos como el sacrificio, la humildad, el perdón, la solidaridad desinteresada. Ahora todo es transaccional, medible, rentable. Creemos que la moralidad es un código de ética que se puede descargar de Internet, o un conjunto de normas legales que podemos saltarnos si nadie nos ve. Si los cimientos de lo que nos hacía humanos se resquebrajan, ¿cómo esperamos que se mantenga en pie la búsqueda de lo divino, que a menudo exige precisamente lo contrario: entrega, gratuidad, desapego? La sociedad moderna, con su ritmo incesante, su culto a la productividad y su obsesión por el éxito individual, a menudo te empuja a creer que eres autosuficiente. Que no necesitas a nadie, ni siquiera a una entidad superior. Te susurra al oído que la ciencia lo explicará todo, que la tecnología lo resolverá todo, que el progreso es el nuevo Dios. Y claro, en esa vorágine, ¿quién tiene tiempo para la oración, para la meditación, para la reflexión silenciosa? ¿Quién tiene el coraje de admitir su propia vulnerabilidad, su necesidad de algo que trascienda lo puramente material? Nos hemos vuelto maestros en el arte de la distracción, en el arte de llenar cada hueco de silencio con ruido, para no tener que escuchar esa voz interior que a veces nos recuerda que hay algo más. Piensa en cómo se ha secularizado todo. La fe, para muchos, se ha convertido en un asunto privado, casi vergonzoso, que no debe salir de la puerta del hogar o de los templos. En el espacio público, la religión a menudo se ve con recelo, como algo arcaico, dogmático, incluso peligroso. Nos hemos acostumbrado a separar lo sagrado de lo profano, el alma del cuerpo, la fe de la razón. Pero, ¿acaso no son facetas de la misma experiencia humana? ¿Es posible vivir una vida plena y significativa si relegamos una parte tan fundamental de nuestra existencia a un rincón oscuro, como si fuera un hobby vergonzoso?
Y esto nos lleva a la pregunta que lo cambia todo: ¿puede la fe sobrevivir en un mundo que parece haber olvidado a Dios? No hablo de la fe como un conjunto de dogmas o ritos vacíos, sino de esa chispa interior, de esa conexión con lo trascendente, de esa búsqueda de sentido que va más allá del consumismo y la superficialidad. ¿Puede esa fe arraigar y florecer en un terreno tan árido como el que a veces parece ser nuestro presente? Podría parecer que el materialismo ha ganado la batalla, que la razón ha desterrado la creencia, que la ciencia ha aniquilado el misterio. Pero piénsalo bien, ¿acaso la necesidad humana de trascender ha desaparecido? ¿Acaso las grandes preguntas ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿han dejado de atormentarnos? No, simplemente las hemos disfrazado, las hemos ahogado en ruido, en prisas, en la búsqueda de la gratificación instantánea. Pero la sed de algo más, de algo que dé sentido a nuestro dolor, a nuestras alegrías, a nuestra propia existencia, sigue ahí. Mira a tu alrededor. Incluso en las sociedades más laicas hay un renacer de la espiritualidad, aunque no siempre se vista con las ropas tradicionales. La búsqueda de mindfulness, de bienestar interior, de propósito, de comunidad. ¿No es eso, en el fondo, una manifestación de la misma necesidad ancestral de conectar con lo sagrado, con lo que nos trasciende? Quizás la fe no necesita templos de piedra, ni grandes multitudes, ni dogmas inmutables. Quizás la fe, esa verdadera fe, puede sobrevivir en el silencio de tu corazón, en el acto de bondad más simple, en la conexión genuina con otro ser humano, en la maravilla ante la naturaleza, en la capacidad de perdonar y de amar. La pregunta no es si Dios ha abandonado el mundo, sino si nosotros hemos abandonado la búsqueda de Dios, la búsqueda de lo sagrado, en el fragor de la vida moderna. Si hemos permitido que el brillo de las pantallas nos ciegue a la luz interior, que el ruido de la ciudad ahogue el susurro de lo divino, que la prisa nos impida detenernos y sentir. La fe, al final, es una elección. Una elección de mirar más allá de lo evidente, de creer en lo invisible, de apostar por el amor en un mundo que a menudo te invita al miedo. Y esa elección, solo tú puedes hacerla. ¿Estás dispuesto a intentarlo, incluso en un mundo que parece haber olvidado cómo se hace? ¿Dónde está la esperanza en medio del caos? Después de mirar el mundo con esa lupa, con sus pantallas, sus prisas y sus crisis de valores, es normal que te invada una sensación de agobio, ¿verdad? Quizás te has preguntado, si el mundo está tan caótico, con tanto ruido, tanta división, tanta desesperanza flotando en el aire, ¿por qué aún hay esperanza? Es una pregunta valiente, casi desafiante, en un tiempo que parece empeñado en convencernos de lo contrario. Y es que, si te dejas llevar por los titulares, por los debates polarizados, por la sensación de que todo va de mal en peor, la desesperanza puede ser una niebla densa que lo cubre todo. Te venden la idea de que la fe es ingenua, que la bondad es debilidad, que el sacrificio es una tontería en un mundo de lobos. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿Es esa la única historia que hay que contar? Te pido que te detengas un instante y mires más allá de esa niebla. Porque la esperanza no es un sentimiento ingenuo que ignora la realidad. Es una fuerza tenaz, una decisión activa, un acto de rebeldía contra la tiranía del pesimismo. Y esa esperanza no surge de la nada. Brota, muchas veces, de la fe activa, de esa que no se queda en las palabras, sino que se traduce en manos que ayudan, en miradas que consuelan, en voces que se alzan por la justicia. Piensa en los milagros modernos. No me refiero a las grandes proezas sobrenaturales que rompen las leyes de la física, aunque para algunos, incluso esas siguen ocurriendo. Hablo de esos pequeños, pero poderosos, actos que te devuelven la fe en la humanidad. ¿Recuerdas esa historia de la persona que, sin tener casi nada, compartió su último plato de comida con un desconocido en la calle? ¿O la de la comunidad que se unió para reconstruir el hogar de alguien que lo perdió todo en un desastre natural, sin pedir nada a cambio? ¿Y qué me dices de ese enemigo acérrimo que, contra todo pronóstico, decidió perdonar a quien le había causado un daño irreparable, rompiendo un ciclo de odio que parecía eterno? Esos son los verdaderos milagros de nuestro tiempo.
No tienen efectos especiales, ni aparecen en los noticieros más sensacionalistas. Pero ocurren cada día, en cada rincón del planeta. Son la prueba de que, a pesar del ruido, del cinismo, de la aparente indiferencia, el corazón humano sigue latiendo con la capacidad de amar, de dar, de creer. Son la evidencia de que la esencia de lo que Jesús nos enseñó sigue viva, no en grandes templos, sino en la vida de personas comunes y corrientes que eligen la bondad por encima del egoísmo, la compasión por encima del juicio. Quizás has visto algún testimonio de cambio que te ha impactado. La persona adicta que encuentra la fuerza para rehabilitarse y dedica su vida a ayudar a otros. El empresario exitoso que, en medio de su opulencia, descubre un vacío y decide renunciar a una parte de su fortuna para construir escuelas en lugares desfavorecidos. La víctima de un crimen atroz que, en lugar de buscar venganza, opta por el perdón y la reconciliación, transformando su dolor en un mensaje de paz. Estos no son casos aislados. Son hilos invisibles que tejen una red de esperanza, demostrando que la transformación es posible, incluso cuando todo parece perdido. Y sí, estos cambios no siempre son fáciles. Requieren valentía, perseverancia y una fe inquebrantable en algo más grande que uno mismo. Requieren desafiar la lógica del mundo, que te dice que solo los fuertes sobreviven y que cada uno debe velar por sí mismo. Pero cuando estas historias emergen, te recuerdan que la capacidad de redención, de renacimiento, de trascender el sufrimiento, no es una fantasía. Es una realidad palpable, que se vive y se respira en cada rincón donde alguien elige encender una luz en la oscuridad. Entonces, la pregunta que te lanzo, la que te invito a rumiar en tu interior, es: ¿eres parte de esa esperanza o solo un espectador? ¿Te limitas a observar el caos desde la distancia, lamentándote de cómo está el mundo, o te atreves a ser un agente de cambio, una chispa de esa esperanza que tanto necesitamos? Es fácil caer en la trampa del cinismo. Es cómodo culpar a los demás, a la sociedad, a los políticos, a las circunstancias. Es mucho más difícil, y a la vez infinitamente más gratificante, preguntarse: ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir, por pequeño que sea mi gesto, a esa marea de bondad que aún fluye en el mundo? Ser parte de la esperanza no significa que tengas que resolver todos los problemas del mundo de la noche a la mañana. No significa que debas renunciar a todo lo que tienes y dedicar tu vida a una causa gigantesca. Significa empezar por lo pequeño, por lo que está a tu alcance. Significa tender una mano a alguien que lo necesita, escuchar a quien se siente solo, perdonar a quien te ha ofendido, hablar con amabilidad en un mundo que a menudo grita. Significa ser un faro en tu propia esfera de influencia, por limitada que parezca. Piensa en la metáfora de la gota de agua. Una sola gota no puede formar un océano, pero millones de gotas sí. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento que emana de ti, es una gota que se suma a ese océano de esperanza que, aunque no siempre lo veas en los medios, está ahí, creciendo en silencio, desafiando la oscuridad. ¿Te atreves a dejar de ser un mero observador pasivo del destino del mundo y convertirte en un actor, por pequeño que sea tu papel? ¿Te atreves a creer que tu fe, por sencilla que sea, puede mover montañas, no por su tamaño, sino por la intención que la impulsa? ¿Te atreves a ser ese milagro moderno, ese testimonio de cambio que otros necesitan ver para no perder la fe? La esperanza no es un regalo que te cae del cielo sin más. Es una elección consciente. Una elección de ver la luz incluso en la noche más oscura. Una elección de actuar, incluso cuando el miedo te paraliza. Es una invitación a la acción, a la responsabilidad personal. Porque al final, la esperanza no está ahí fuera, esperando ser encontrada. La esperanza reside en ti, en tu capacidad de amar, de creer, de levantarte una y otra vez, incluso cuando el mundo te empuja a rendirte. La verdadera pregunta es: ¿vas a liberarla? ¿Cómo podemos vivir el mensaje de Jesús en 2030? Después de todo lo que hemos hablado, de esas preguntas que te han sacudido y de esa esperanza que late, quizá te resuene una última inquietud. ¿Es posible amar al prójimo en un mundo tan dividido? Cuando miras las noticias,
Cuando ves las redes sociales, cuando escuchas las conversaciones a tu alrededor, parece que las líneas que nos separan son cada vez más profundas, más infranqueables. La política, las ideologías, las creencias, incluso las preferencias personales, todo parece convertirse en una trinchera. Y en medio de esa batalla campal, ¿cómo se supone que vas a amar a alguien que piensa tan diferente a ti o que incluso te desprecia por tus propias convicciones? Es fácil caer en la tentación de encapsularse, de solo rodearse de quienes piensan y sienten igual. De levantar muros invisibles, o incluso tangibles, para protegerte del otro, del que no entiendes, del que te incomoda. Pero el mensaje de Jesús no hablaba de amar solo a los que son como tú, a los que te aplauden, a los que te facilitan la vida. Hablaba de amar al prójimo, a ese cercano, que a veces es precisamente el que te desafía, el que te irrita, el que te obliga a salir de tu zona de confort. Y no es fácil. Amar en 2030 no es un cuento de hadas. Es una elección consciente, un acto de voluntad, a veces heroico, en un ambiente que te empuja constantemente a la polarización. Pero es precisamente en este escenario, en medio de la fragmentación, donde el mensaje de amor adquiere una relevancia brutal, casi escandalosa. ¿Cómo hacerlo, entonces? ¿Cómo convertir esas ideas en algo tangible, en el día a día, en tu vida real? Empecemos por la oración. Y no me refiero solo a repetir palabras aprendidas de memoria, sino a ese diálogo íntimo y sincero con lo trascendente. Es un espacio para la humildad, para reconocer tus limitaciones, tus miedos, tu propia incapacidad de amar por ti mismo en ocasiones. Es el lugar donde pides fuerza para ver al otro no como una etiqueta, sino como un ser humano, con sus propias luchas, sus dolores, sus esperanzas, tal como tú. La oración es el gimnasio del alma, donde ejercitas la paciencia, la compasión, el perdón. Es tu momento para despojarte del ego y abrirte a una perspectiva más grande, a una mirada que no juzga, que abraza. Si logras aquietar tu mente en medio del caos, si te atreves a buscar un propósito más allá de tus propios deseos, ya estás dando un paso gigante hacia la compasión. Luego está la caridad. Y aquí, déjame ser claro, no hablo solo de donar dinero o de hacer una obra buena de vez en cuando para calmar tu conciencia. Hablo de una actitud constante de dar, de generosidad que va más allá de lo material. Caridad es ofrecer tu tiempo a quien no tiene a nadie. Es escuchar sin interrupciones a quien necesita desahogarse. Es tender una mano, sin esperar nada a cambio, a alguien que tropieza. Es una sonrisa sincera a quien cruza tu camino con la mirada perdida. Es defender al débil, al que no tiene voz, al que es silenciado por la mayoría. En un mundo obsesionado con recibir, con acumular, con el yo primero, la caridad activa es un acto de subversión, un acto radical de amor que desarma y que transforma. Porque cuando das, cuando te vacías, te llenas de una manera que ninguna posesión material podría lograr. Y llegamos al perdón. El perdón. Esa palabra tan grande, tan difícil, tan cargada de historia y de rencores. En una cultura que glorifica la venganza, que te anima a no olvidar las ofensas, a cobrarte cada agravio, el perdón parece una debilidad, una ingenuidad. Pero te digo que es la mayor fortaleza. Perdonar no es olvidar lo que pasó, ni aceptar que el daño estuvo bien. Perdonar es liberarte a ti mismo de la cárcel del resentimiento, de la cadena que te une al que te hizo daño. Es un acto de profunda autoliberación, que te permite seguir adelante sin el peso del pasado. Es romper el ciclo del odio, de la retaliación, de la amargura. ¿Cuántas divisiones en el mundo, en tu propia vida, podrían sanar si hubiera más perdón, si nos atreviéramos a dejar ir la necesidad de tener siempre la razón, de ser la víctima, de castigar al otro? Es el gesto más radical de amor, porque trasciende el dolor y te permite ver la humanidad en quien te hirió. Finalmente, el compromiso diario. Esto no es un proyecto de una sola vez o una moda pasajera. Es una forma de vida. Es llevar el mensaje de amor a cada pequeña interacción. Es ser consciente de cómo tus palabras impactan a los demás. Es elegir la empatía antes que el juicio. Es buscar puntos en común antes que diferencias.
es ser un constructor de puentes en lugar de un dinamitador. En la escuela, en el trabajo, en tu familia, con tus vecinos, en las redes sociales. Cada día se te presenta una miríada de oportunidades para vivir el mensaje de Jesús. Desde el respeto por las opiniones diferentes hasta la ayuda desinteresada a un compañero, desde la paciencia en un embotellamiento hasta la abstención de un chisme malintencionado. Son esos pequeños gestos, repetidos una y otra vez, los que realmente transforman el mundo, gota a gota, persona a persona. No te pido que seas un santo de la noche a la mañana. Te pido que seas valiente. Que te atrevas a ser diferente, a nadar contra la corriente de la división y el egoísmo que nos invade. Porque el mensaje de Jesús no es una reliquia del pasado, es una guía para el presente, para 2030 y para mucho más allá. Es un manual de instrucciones para vivir plenamente, para construir un mundo más justo, más humano, más amoroso. La pregunta, entonces, la que te invito a responder en lo más íntimo de tu ser, es esta. ¿Estás dispuesto a ser un agente de cambio en tu entorno? ¿Estás dispuesto a encender tu propia luz, por pequeña que sea, en medio de la oscuridad? ¿A ser el amor que quieres ver en el mundo, incluso cuando te cueste, incluso cuando nadie más lo haga? Porque el mundo no necesita más espectadores. Necesita más agentes de cambio. Necesita a personas como tú, que se atrevan a vivir, a amar y a creer, incluso en medio del caos. La elección es tuya. ¿Qué vas a hacer? Hemos recorrido un camino. Hemos mirado el caos, buscado la esperanza, y nos hemos atrevido a pensar en cómo el mensaje de Jesús puede, aún hoy, transformar tu vida. Pero ahora, mirando hacia adelante, te propongo una pregunta final, quizás la más personal y la más trascendente de todas. ¿Qué legado quieres dejar para las próximas generaciones? No hablo de propiedades, ni de dinero, ni de títulos. Hablo de algo mucho más profundo, de la huella que dejarás en el espíritu de aquellos que vendrán después de ti. Porque al final, lo que verdaderamente importa no es cuánto acumulaste, sino cómo viviste. No cuántos seguidores tuviste en redes sociales, sino a cuántas vidas tocaste con amor. En un mundo obsesionado con la inmortalidad digital, con la trascendencia del influencer, con la marca personal que se diluye en el siguiente trending topic, donde queda el verdadero legado, ese que no se borra con un clic, que no se desvanece con el tiempo. Piensa en los niños de hoy, en los jóvenes que heredarán este planeta que les estamos dejando. ¿Qué encontrarán? ¿Un mundo más dividido, más agotado, más cínico? ¿O encontrarán semillas de esperanza, de compasión, de un amor que se atrevió a florecer incluso en la adversidad? Te aseguro que ellos no recordarán tus logros materiales, sino cómo los hiciste sentir, qué valores les inculcaste, si les enseñaste con tu ejemplo que la vida vale la pena ser vivida con propósito y con un corazón abierto. El legado de Jesús no fue un imperio, ni una fortuna, ni siquiera un libro escrito por su puño y letra. Fue un mensaje. Una forma de vida. Una revolución de amor que se ha transmitido de generación en generación, no por imposición, sino por inspiración. Y ese legado te llega a ti, hoy, con la misma fuerza que hace 2000 años. La cuestión es, ¿lo vas a recibir, lo vas a vivir y lo vas a pasar? Aquí es donde entra el llamado a la acción espiritual y emocional. Esto no es una simple invitación a la reflexión, es un desafío. Te pido que dejes de ser un náufrago a la deriva en el mar de la vida, y te conviertas en el capitán de tu propio destino espiritual. Y esto implica decisiones conscientes cada día. Implica tomar la decisión de buscar la verdad, incluso cuando sea incómoda. De cultivar tu mundo interior, ese espacio sagrado donde reside tu verdadera esencia, lejos del ruido exterior. Requiere que te atrevas a ser auténtico, a vivir en coherencia con tus valores, incluso cuando eso te haga impopular. Significa desarrollar una paciencia que no cede ante la prisa, una generosidad que no espera recompensas, y una humildad que te permite aprender de cada experiencia, de cada persona, incluso de tus propios errores. Este es un camino, no un destino. Un camino que se construye paso a paso, con cada pequeña elección que haces.
Cuando eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás construyendo tu legado. Cuando eliges escuchar en lugar de juzgar, estás construyendo tu legado. Cuando eliges dar una mano sin esperar nada a cambio, estás construyendo tu legado. Y cada una de esas elecciones, cada uno de esos pequeños actos de amor y compasión, resuena en el tiempo, dejando una marca indeleble no solo en los demás, sino en ti mismo. Se trata de desaprender el cinismo que la sociedad a menudo te impone. De desmantelar los muros que has construido en tu corazón por miedo a ser herido. De atreverte a la vulnerabilidad, a la fe, a la esperanza, incluso cuando el mundo te grita que eres un iluso. Porque el verdadero poder no reside en el control, sino en la entrega. No en la acumulación, sino en el compartir. No en el ego, sino en el amor. ¿Estás dispuesto a invertir en ese legado? ¿A sembrar semillas de bondad, de verdad, de belleza, en el jardín de las almas que te rodean? ¿A ser una fuente de paz en un mundo de conflictos, un faro de luz en medio de la oscuridad? Este llamado a la acción no es para unos pocos elegidos, es para ti. Para cada persona que siente esa chispa de inquietud, esa sed de algo más profundo, esa necesidad de trascender la superficialidad. Un mensaje de esperanza y oración. El camino no siempre será fácil. Habrá días de duda, de cansancio, de frustración. El mundo seguirá siendo ruidoso, tentador, a veces, cruel. Pero incluso en esos momentos, no estás solo. La esperanza no es un deseo pasivo, es una promesa activa, una certeza de que, incluso en la noche más oscura, el amanecer llegará. Y ese amanecer surge de la fe inquebrantable en la capacidad del ser humano para amar y para redimirse. Surge de la convicción de que, a pesar de todo, el bien prevalecerá. La esperanza reside en cada acto de bondad que se comparte, en cada lágrima que se consuela, en cada mano que se extiende. Reside en el milagro diario de la vida misma, en la belleza de una flor que se abre, en la inmensidad de un cielo estrellado, en el simple hecho de respirar y de sentir. Es un recordatorio constante de que hay algo más grande que nuestras preocupaciones triviales, que nuestras divisiones pasajeras. Y en medio de esa esperanza, encontramos la oración. No como un rito vacío, sino como un refugio, un bálsamo para el alma. Un espacio donde puedes depositar tus miedos, tus anhelos, tus gratitudes. Donde puedes conectar con esa fuerza universal de amor que te sostiene. Te invito a hacerla tuya, a personalizarla, a convertirla en un diálogo sincero que te nutra y te guíe. Que tu camino esté iluminado por la sabiduría de la verdad, por la calidez de la compasión y por la fortaleza de un amor incondicional. Que encuentres la paz en medio del caos y la fuerza para ser la luz que el mundo necesita. Que tu vida se convierta en un faro para las próximas generaciones, un testimonio vivo de que el mensaje de Jesús es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años, y que el amor es, al final, la única respuesta que importa. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha provocado a pensar, a sentir, a quizás, a cambiar algo en tu vida, te invito a compartir este video. Haz que llegue a más personas que, como tú, quizás se sienten perdidas en el caos y necesitan una chispa de esperanza. Cada vez que lo compartes, te conviertes en un canal de esa esperanza, en un amplificador de un mensaje que puede transformar vidas. Y si quieres seguir profundizando en estas conversaciones, si buscas un espacio donde explorar estas preguntas sin miedo, con apertura y con la mente puesta en el crecimiento, te animo a unirte a la comunidad de nuestro canal. Juntos podemos seguir buscando, creciendo y construyendo ese legado de amor que el mundo y las futuras generaciones tanto necesitan. El camino te espera. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?